En este tutorial os voy a enseñar una forma de medir, o mejor dicho, de calcular la resistencia interna de una batería. En este caso tengo aquí varias baterías, por ejemplo, estos son celdas de litio de un portátil y varias baterías de móviles. Para ello necesitamos un par de polímetros de alta resolución, en este caso tengo el modelo Unite versión UT61E, que tiene bastante resolución y tiene autoescala, está muy bien. Este, por ejemplo, pues se me acabó la batería y como no tengo ahora mismo ninguna, pues le he hecho aquí un apaño con unas baterías recargables, unas Panasonic Eneloop, que también son muy buenas. También necesitamos 2 o 3 resistencias de alta potencia, de 2 vatios como mínimo. En este caso yo recomiendo de 10, 4 y 2 ohmios aproximadamente. Cuanto mayor sea el voltaje de la batería, más ohmios deben tener y más potencia, porque aquí se disipan varios vatios de potencia. Y también necesitamos un cable con pinza de cocodrilo, que sea un cable gordito, que tenga poca resistencia, que ofrezca poca resistencia al paso de la corriente. Y por supuesto, pues papel y lápiz para hacer nuestros cálculos. Lo primero que vamos a hacer es, con el primer polímetro, lo ponemos en modo medición de impedancia, de la resistencia que ofrecen los cables. Y lo que vamos a hacer es, primeramente, ver cuánta resistencia hay en estos mismos cables. Para ello vamos a unir estas dos pinzas y ver cuánto aparece aquí. Un momentito. Estoy poniendo los cables juntos. Ya lo tenemos aquí. A ver si enfoca. Aquí lo tenemos. Vemos como la resistencia es 0,16 ohmios. Esta medida la apuntamos eh, 0,16 ohmios. Por supuesto, también tenemos un botón que es relativo, que lo que hace es poner a 0. Yo, como tengo este botón, lo voy a usar para no tener que restar luego esta cifra. Soltamos el cable y ahora vamos a medir la resistencia que hay en este polímetro en modo medición de corriente, en modo medición de amperímetro, más la resistencia y el resto de cableado, para medir cuánta es la resistencia total. Vamos a verlo. Estoy cogiendo la primera resistencia con la pinza de cocodrilo. Y el conjunto, a ver cuánta resistencia ofrece el conjunto. Bien, tenemos aquí los dos cables que salen del amperímetro, el positivo y el negativo, ya con la primera resistencia de 10 ohmios. Nos debería dar algo más de 10 ohmios, 10 ohmios y pico, por la resistencia de estos cables. Para ello, con el medidor de resistencia, de impedancia, vamos a medirlo. Vale, ya tenemos unidos los terminales y nos da que en total el amperímetro más los cables más la resistencia nos da 10,09 ohmios. Lo apuntamos. La resistencia 1 es igual a 10,09 ohmios. Hacemos lo mismo con las demás resistencias.
con la siguiente resistencia nos da 4,07, 4,08 ohmios, lo apuntamos. R1, R2 es igual a 4,07 ohmios. Y ahora R3, lo apuntamos. R3 es de 1 y pico, nos da 2 ohmios justo. Con 2 decimales. Es la máxima precisión que podemos tener ahora mismo. Vale, una vez que hemos hecho esto, ahora pasamos a medir cuánta corriente es capaz de dar la batería a través del amperímetro. Se supone que si la batería fuera una batería ideal, la resistencia interna sería 0. Lo vemos aquí en este diagrama. Esta es una batería ideal. Por ejemplo, 4 voltios, que es lo que da una batería de litio cargada. Sin embargo, la batería real tiene una resistencia interna asociada que no es posible evitar. Es decir, no es que tenga dentro una resistencia físicamente hablando, sino que las reacciones químicas que se dan lugar dentro de la batería se dan a un ritmo y tienen unas pérdidas, y esas pérdidas no se pueden evitar. Se puede hacer baterías de mejor calidad o de más capacidad como estas, que son las que usan muchos coches eléctricos, como por ejemplo Tesla Motors. Usan baterías de tamaño 18650 o las próximas que van a usar 27700, que tienen más capacidad todavía. Pero aún así, vamos a... Como en nuestros proyectos vamos a necesitar baterías que tengan capacidades y resistencias parecidas, porque si utilizo en un pack baterías que tengan cualidades muy distintas, unas baterías van a ir rezagadas y otras baterías van a ir por encima de la capacidad de las demás, por lo cual en un pack de baterías tienen que ir equiparadas. Por eso vamos a medir la resistencia interna para ver qué baterías se pueden, digamos, combinar con qué otras, que tengan una resistencia interna similar, una capacidad similar, etc. Pues este sería nuestro circuito, lo que estamos experimentando ahora. Acabamos de medir estas resistencias, R1, R2 y R3, y nos dan 10,09, 4,07 y 2,0. Si la resistencia interna de la batería fuese 0, entonces la corriente que pasará por el circuito solo dependerá de esta resistencia. Pero como vamos a ver, no es así, sino que la resistencia interna va a disminuir la corriente que en teoría debería de pasar si la batería fuera ideal. Para ello, vamos al lío, cogemos, desconectamos, voy a hacer el circuito un momentito. Apartamos el primer polímetro para que no nos estorbe. Nos quedamos solo con un polímetro. Y ahora el terminal negativo lo ponemos al negativo de la batería. Le he añadido aquí unas conexiones improvisadas con un poquito de soldadura, ¿vale? Aunque esto hay que hacerlo con cuidado porque se puede cortocircuitar si no tenemos cuidado los terminales. El positivo, el negativo y el intermedio, que es un sensor de temperatura basado en una resistencia NTC, ¿vale? Que esa no la vamos a usar. Es una cosa que es usar el móvil para protegernos de un sobrecalentamiento de batería. Es algo que no vamos a usar. Solo vamos a usar el positivo y el negativo. Cogemos el negativo. Y ahora hay que prestar atención. Esto hay que hacerlo muy rápido. Cuando yo una el terminal
positivo, ¿vale? Que va a través de este. Voy a cambiar los colores para que sea más fácil identificar. El negro con el negativo siempre. Vamos a hacerlo así. Vale. Tenemos ahora el negro con el negativo. Ponemos el negativo. Y ahora, cuando yo conecte el positivo al circuito, va a pasar una corriente por los cables y se va a medir aquí, en el amperímetro. La medida que dé, hay que tomarla muy rápido. En este caso tengo un botón hold que me permite, digamos, pausar la medida, que se pare la medida que pongo aquí, y yo desconecto rápidamente la batería para que no se descargue demasiado. También podría producirse un calentamiento en la resistencia, aunque es de alto vataje, pero por si acaso, solo vamos a conectarlo unos segundos, lo suficiente para que aparezca en pantalla. Entonces, conectamos. 3, 2, 1 y medimos. Hold y retiramos. Vale. Pues nos sale que con la resistencia de 2 ohmios, con R3, hemos conseguido una corriente de 1,797 amperios. Una vez que hemos tomado esta medida, ahora tenemos que tomar el voltaje de la batería una vez que hemos hecho la medición. Pero tenemos que dejarla unos segundos para que el voltaje de la batería se estabilice, ¿vale? Porque cuando le hemos sometido a una gran carga, el voltaje de la batería ha caído muy rápido. Y ahora está subiendo poquito a poco para estabilizarse, ¿vale? Pues ahora conectamos y medimos ese voltaje estabilizado. Con el primer polímetro, cogemos el primer polímetro y lo ponemos en modo voltaje. Ya este modo ya no lo necesitamos. Vamos a usar ahora el modo voltaje. Y medimos el voltaje en la batería. Vale, ya lo hemos conectado y nos da que ahora mismo la batería tiene un voltaje de 4,010 voltios. Lo apuntamos. Antes de esta prueba el voltaje era algo mayor, pero como la hemos descargado rápido, con una corriente bastante alta, pues ha bajado un poquito. Pues ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo con el resto de resistencias. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque estas medidas tienen un defecto y es que no son muy precisas. Entonces, para disminuir el error de medición, es bueno hacerlo con varias resistencias y luego hacer un promedio. De esa forma tenemos una idea más exacta de la resistencia interna de la batería en distintas condiciones, con descargas moderadas y descargas altas. Imaginémonos que ya hemos hecho la medición con la R2 y con la R1. Supongamos que ya tenemos los datos. ¿Cómo calculamos la resistencia interna de la batería? Pues usando la siguiente fórmula. La ley de Ohm, V es igual a I por R, es decir, voltaje es igual a la corriente por la resistencia. En este caso, recordamos que tenemos dos resistencias. Y recordamos que las resistencias en serie se suman. Por lo cual, V es igual a I por R interna más R3. En este caso, despejamos V 4,01 voltios es igual a I
1,797 amperios por RI más R3, que es 2 ohmios. Vale, pues ahora despejamos. 4,01 voltios dividido entre 1,797 amperios es igual a RI más 2. ¿Vale? Despejamos. 4,01 voltios partido por 1,797 amperios. El 2 que está sumando pasa restando, menos 2 es igual a RI. Y ahora hacemos la cuenta. Voy a traerme una calculadora que se me ha olvidado. Aquí tengo mi calculadora solar. Pues hacemos la cuenta. 4,01 dividido entre 1,797 es igual a menos 2. Y nos da que la resistencia interna es de 0,2315 ohmios. Lo que es lo mismo, 232 miliohmios. Pues aquí ya tenemos la primera cifra. Hacemos lo mismo con las siguientes resistencias y las tres medidas que tendremos, esta es la primera, la segunda y la tercera, la hacemos la media. Media aritmética, sumamos las tres y dividimos entre 3. Y ya tendremos la resistencia interna con cierta precisión. Por supuesto, hay equipos en el mercado que lo puedes comprar y cargadores, etcétera, que tienen ya la función de medición de resistencia interna y no es necesario hacer estos cálculos. Pero como yo de momento no lo tengo, pues este método es el que me está sirviendo. Pues eso es todo.